La gallina roja. La historia que vamos a contar tuvo lugar allá en los tiempos, cuando los primeros colonizadores empezaron a establecerse en los Estados Unidos. Uno de ellos decidió construir su hogar muy aislado de los demás vecinos. Durante el otoño y la primavera fue cosa muy frecuente ver las praderas cubiertas de pasto seco arder en un 2x3. Como medio de protección, los colonos se dieron a la tarea de cavar zanjas con el propósito de quemar el pasto seco que había entre ellas y poder proteger sus hogares de los posibles incendios. Una mañana muy temprano, cuando uno de esos campesinos salió para dar forraje a sus ganados y cumplir sus labores matinales, creyó oler humo de pasto quemado. No cabía duda, el humo estaba completamente denso y hacía que el sol pareciera muy grande y rojizo. Entonces, rápidamente enganchó la carreta a los caballos, sacó varios barriles de agua del lago, remojó el heno y también el pasto que tenía en su almacén. Esa noche el pobre hombre no pudo dormir y estuvo observando las siluetas que reflejaban las llamas sobre los cerros. Por fin llegó el día y con él el fuego. Había crecido lentamente, que al fin ya estaba muy cerca de su casa. Por donde quiera volaban las chispas y trocitos de pasto ardiendo que el viento llevaba de una parte a otra. Continuaban incendiando la pradera y convirtiéndola en una inmensa muralla de fuego. Esto era lo que más temía nuestro labriego. Entonces, con un balde lleno de agua en su mano y con un saco remojado en la otra, registró ansiosamente el pasto que estaba en la zanja, los montones de heno, el grano y la caza, y a veces le parecía que el fuego continuaba su marcha destructora, pero Dios luchó a su lado en contra del temible enemigo. Con la ayuda del agua y el saco empapado, logró apagar la llama que comenzaba a quemar el heno. Sintió que su brazo se fortalecía y esto lo hizo Dios su ayudador. Alguien más que ese hombre vio el tremendo peligro que les amenazaba y fue una gallina. Al ver que las llamas se acercaban, llamó a sus pollitos para que se escondieran debajo de sus alas. Los pollitos se escondieron inmediatamente a su llamado y se apretujaron debajo de sus plumas. Sin embargo, un pollito no quiso escuchar al llamado de la madre gallina y en vez de acercarse al lugar de seguridad, se alejó aún más de ella. Poco rato después, el pobre pollito se hallaba entre las llamas y en un momento pereció achicharrado. El incendio pasó y el granjero anduvo por todo lugar buscando las chispas que podrían provocar llamas. Por aquí y por allá todavía salía humo a cierta distancia y llamó mucho su atención un montoncito que aún salía humo. Pensó que sería algún sombrero achicharrado o algún trapo viejo. Decidió investigar lo que era y al llegar al sitio en cuestión quedó estupefacto. Dio una ligera patada al montón y al rodar ante sus ojos llenos de asombro, echó a correr un grupo de pollitos amarillos. Se inclinó a ver debajo de lo que se habían escondido y se encontró con la gallina roja que había dado voluntariamente su vida en las llamas del incendio para proteger y salvar a sus pollitos. Entonces, con su mano ennegrecida por la gallina carbonizada, se quitó el sombrero reverentemente y se quedó con una actitud de meditación. En su mente se agolparon pensamientos del día cuando por primera vez buscó el abrigo debajo de las alas de la misericordia divina en Jesús el Salvador, y cómo él había sido salvo por él. Entonces pensó en nuestro Señor Jesucristo, de cómo murió en la dura cruz por sus pecados que había cometido y cómo había aceptado su muerte tan horrible para darle a él, un pecador, vida eterna. Parecía que sonaban en sus oídos las palabras del Señor cuando exclamó: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas y no quisiste. Esas palabras ahora tenían para él un nuevo significado. Pudo comprender perfectamente bien que todos los fuegos del infierno habían caído sobre aquel que llevó los pecados de muchos y que podía escapar de esos fuegos del infierno cobijándose a la sombra de la cruz. Sus ojos se humedecieron de lágrimas al ir a buscar 2 cajas, una para sepultar la heroica gallinita roja y la otra para meter a los pollitos que había dejado y que en ese momento piaban en busca de su abrigo. La Biblia dice que solamente hay un camino para ir al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie más te puede salvar. Confía en el Señor Jesús este día. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Reconoce que has pecado. La Biblia nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. También decide en tu corazón arrepentirte y dar tu alma y tu corazón al Señor Jesucristo, que será amplio en perdonar.
pues la Biblia nos dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para recibir a Jesucristo, usted solo necesita orar y aceptarle en su corazón. Dígale al Señor Jesús ahora mismo: Señor Jesús, quiero hablar contigo y quiero pedirte que me perdones. Tú sabes que te he fallado y merezco ir al infierno, pero en este momento te pido que entres a mi corazón, laves mi pecado con tu sangre preciosa, pues yo creo lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, perdóname por favor y llévame al cielo el día que tú me llames a tu presencia. Señor, yo te acepto y te pido, Señor, que me salves de la condenación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesús en su corazón, nos gustaría contactarlo y poder ayudarle a que usted pueda asistir a una buena iglesia donde se enseña sanamente la palabra de Dios. Por favor, póngase en contacto con la persona que le envió este audio. Estamos muy contentos por su decisión. Muchas gracias. Dios les bendiga.